El pensamiento creativo. Este video es presentado por Daniela de León, Saray Cosio, Yulitza Camargo y Jamie Escorcia. En el presente video se dará a conocer qué es el pensamiento creativo, cuál es su origen, cuáles son sus elementos y cuál es su neurofisiología. ¿Qué es el pensamiento creativo? Cuando hablamos de pensamiento creativo, hacemos alusión a una forma de razonamiento típica de los seres humanos, que es capaz de procesar y reformular la información de manera original, flexible, plástica y fluida, o bien de aplicarla a la solución de un problema con el que inicialmente no lucía compatible. Es decir, que el pensamiento creativo gira en torno a la capacidad de inventiva del ser humano y de su imaginación, las cuales permitieron desde siempre desarrollar herramientas, distintas formas de pensamiento, estrategias de supervivencia o incluso formularse complejas preguntas, pues el pensamiento creativo no solo tiene que ver con lo estético. De esa manera, la creatividad no es un talento del que dispongan unos pocos, sino que todo ser humano está de un modo u otro capacitado para ello, si bien algunos ejercitan más a menudo que otros, o con mayor facilidad el pensamiento creativo. Así, una persona puede ser muy creativa en un área determinada de su vida y no serlo en muchas otras. Además, se puede fomentar y desarrollar mediante técnicas diversas como el pensamiento lateral, el brainstorming, la técnica Da Vinci, etc. Todos somos potencialmente creativos. En ocasiones podemos encontrar publicaciones en las que se equipara el pensamiento creativo a la creatividad. Sin embargo, cuando hablamos de pensamiento creativo, estamos haciendo referencia a algo más que creatividad. El pensamiento creativo puede definirse como la capacidad de tomar caminos alternativos a nivel cognitivo. Poner en marcha el pensamiento creativo implica potenciar lo que los expertos denominan pensamiento lateral o divergente, es decir, abandonar las ideas preconcebidas. El pensamiento creativo destaca por su carácter rompedor y original. Esta faceta nos permite innovar huyendo de la lógica para afrontar retos de manera distinta y salir de la rutina. El concepto de pensamiento creativo es mencionado por el psicólogo Howard Gardner. Según Gardner, una persona no es creativa en general, sino que es creativa en una cosa en particular, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización. La creatividad no es una sola habilidad que una persona pueda emplear en cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie de fluido que pueda emanar en cualquier dirección, sino que una persona puede ser muy original e inventativa en una área, sin ser particularmente creativa en otras. Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que regularmente es capaz de resolver un problema o una idea que se pueda convertir en un producto valorado en un ámbito dado. La definición de creatividad dada por Gardner es diferente de las que se encuentra en la mayoría de libros de texto de psicología. En dichos libros se describe la creatividad como una suerte de talento global. Ya en esta visión suele ir acompañada por la noción popular de las pruebas prácticas destinadas a establecer en pocos minutos la medida de creatividad de una persona. De acuerdo con Howard Gardner, la visión de creatividad según los libros de texto carece de sentido. Lo que se debe observar es a una persona trabajando durante un tiempo en un ámbito particularmente, ante problemas que surjan, y cómo esta persona se dispone a solucionar los problemas para saber si es creativa o no. Ahora bien, la persona creativa tiene que poseer poder a este tipo de cosas con regularidad, no en algo fugaz que ocurre una sola vez. Es un estilo de vida. Las personas creativas están siempre pensando en los ámbitos de que trabajan. Viven sondeando, viven diciendo qué es lo que tiene sentido aquí y qué es lo que no tiene sentido. Y si no tiene sentido, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? El pensamiento creativo a lo largo de la historia. La creatividad en la antigüedad. Los filósofos helenos trataron de explicar la creatividad mediante la divinidad. Entendían que la creatividad era una suerte de inspiración sobrenatural, un capricho de dioses. La persona creativa se consideraba un recipiente vacío, que un ser divino llenaba con la inspiración necesaria para que crease productos o ideas. Por ejemplo, Platón sostenía que el poeta era un ser sagrado poseído por los dioses, que solo podía crear lo que dictasen sus musas. Desde esta perspectiva, la creatividad era un don accesible a unos pocos elegidos, lo que supone una visión aristocrática de la misma que perduraría hasta el Renacimiento. La creatividad en la Edad Media se considera un periodo oscurantista para el desarrollo y la comprensión del ser humano. Suscita poco interés para el estudio de la creatividad. No se considera una época de esplendor creativo, por lo que tampoco hubo mucho esfuerzo en intentar comprender el mecanismo de la creación.
En este periodo el hombre estaba completamente a rendirle tributo a Dios. La creatividad en la edad moderna. En esta etapa la concepción divina de la creatividad se va desdibujando para dar paso a la idea de rasgo hereditario. Simultáneamente emerge una concepción humanística desde que el hombre ya no es un ser abandonado a su destino o a los designios divinos, sino coautor de su propio devenir. Durante el Renacimiento se remonta su gusto a la estética, el arte. El autor recupera la autoría de sus obras y algunos otros valores helenos. Se trata de un periodo en el que renace lo clásico. La producción artística crece espectacularmente y consecuentemente también crece el interés por estudiar la mente del individuo creativo. El estudio contemporáneo de la creatividad. Durante la segunda mitad del siglo XX y siguiendo la tradición iniciada por Guilford en 1950, la creatividad ha sido un importante objeto de estudio de la psicología diferencial y de la psicología cognitiva, aunque no exclusivamente de ellas. Desde ambas tradiciones el abordaje ha sido fundamentalmente empírico, empleándose la historiometría, los estudios ideográficos, la psicometría o los estudios metaanalíticos, entre otras herramientas metodológicas. Actualmente el enfoque es multidimensional. Se analizan aspectos tan diversos como la personalidad, la condición, las influencias psicosociales, la genética o la psicopatología, por citar algunas líneas al tiempo que multidisciplinar, pues son muchos los dominios que se interesan en ellas, más allá de la psicología. Tal es el caso de los estudios de empresa, por donde la creatividad suscita gran interés por su relación con la innovación y la competitividad. El pensamiento creativo se encuentra caracterizado por una serie de elementos, como lo son observar el entorno y la problemática. Observar y analizar lo que hacen las personas alrededor puede ayudar a detonar nuevas ideas en función de lo que se está realizando. Asimismo, analizar una determinada acción o plática puede darnos opciones de mejora. Anotar las ideas. Apunta. Las buenas ideas vienen y van, por lo que es importante tener elementos a la mano para anotarlas y que no se olviden. Una vez escritas se pueden perfeccionar, mejorar e implementar en anuncios o nuevos productos. Confianza en sí mismo. Es importante saber que eres capaz de crear nuevas ideas, pues esto funciona como un proceso de automotivación. De no ser así, pensar en cosas diferentes será un proceso más complicado. Personas positivas. Rodearte de personas positivas ayuda a mejorar el pensamiento creativo que estar con aquellas que solo impulsan el pesimismo. Estar motivado en todo momento es un elemento básico para idear nuevos conceptos. Compartir las ideas. Compartir ideas con otra persona alimenta el concepto, pues al tener una conversación se pueden encontrar puntos de mejora o espacios sin contemplar, además de que al conversar pueden surgir preguntas que no se habían resuelto en torno al tema. Para el pensamiento creativo es fundamental no estancarse en la lógica. Nos aporta que la actividad cerebral vinculada al procesamiento visual se apaga 300 milisegundos antes de que surja el pensamiento creativo. Este fenómeno se parece a cuando alguien cierra los ojos o tiene la mirada perdida para suprimir estímulos. Este hallazgo muestra que este descubrimiento nos aporta que la actividad cerebral vinculada al procesamiento visual se apaga 300 milisegundos antes de que surja el pensamiento creativo. Este fenómeno se parece a cuando alguien cierra los ojos o tiene la mirada perdida para suprimir estímulos. Este hallazgo muestra que es precisa una profunda introspección para dar lugar al pensamiento creativo. También que cuando surge el pensamiento creativo, aparece un estallido de actividad en el lóbulo temporal derecho. Este está justo encima del oído. El lóbulo temporal derecho es el área de asociación de elementos alejados en el espacio y el tiempo. De esta conexión con recuerdos del pasado surgen asociaciones con estímulos del presente que favorecen la aparición de nuevas ideas. También se han observado ondas alfa que surgen en el hemisferio derecho y se extienden por la sustancia gris, facilitando de nuevo asociaciones. Las ondas alfa son aquellas que aparecen cuando estamos relajados o cerramos los ojos. La aparición de ondas alfa es fundamental en la aparición del pensamiento creativo. Según Martínez Otero,
Los infis o iluminaciones se asocian con momentos en los que hay un cambio en la actividad alfa y la concentración está difusa. La creatividad no es un talento para unos pocos cerebros afortunados. Todos los seres humanos tenemos un inmenso potencial creativo que podemos desarrollar en distintos ámbitos, de acuerdo al interés y al esfuerzo que pongamos en ello. La creatividad constituye un constructo complejo en el que no interviene un solo hemisferio o una única región cerebral. Cuando en el laboratorio se han realizado tareas propias del pensamiento divergente, en las que los participantes han de crear usos alternativos a objetos cotidianos, en donde valoran tanto la fluidez como la originalidad de las ideas, se han identificado varias redes neurales complejas que intervienen en el proceso y que activan regiones concretas del cerebro. El pensamiento creativo implica la cooperación entre redes cerebrales asociadas al pensamiento espontáneo, el control cognitivo y los mecanismos de recuperación de información a través de la memoria semántica. Pueden ser ejemplos de pensamiento creativo las obras de arte y las representaciones estéticas, como las pinturas, los relatos, los poemas, las canciones, danzas y piezas teatrales. Las recetas originales gastronómicas, fabricación de ingredientes y elaboración de materiales. Las soluciones científicas, teoremas matemáticos, ideas revolucionarias, perspectivas innovadoras. Y las fantasías como los sueños e incluso los juegos infantiles. Generalmente asociamos la creatividad con el arte y el ocio. Sin embargo, el pensamiento creativo puede estar presente en todas las tareas que llevamos a cabo. El pensamiento creativo resulta muy útil y beneficioso en todo tipo de situaciones y tareas, desde las más importantes a las más triviales. El pensamiento lateral puede ayudarte en el trabajo, pero también en casa o en el supermercado. Notarás una vez que potencies tu pensamiento creativo que será más fácil redactar un informe para tu jefe, disfrutarás más cocinando u obtendrás mejores resultados en la educación de tus hijos. El pensamiento creativo comienza a aparecer en las etapas tempranas del desarrollo. Por ende, se debe estimular a los más pequeños para animarlos a ser creativos desde la infancia. Lo ideal es brindarle alternativas para que puedan expresar libremente sus capacidades individuales sin sentirse cohibidos o avergonzados. Es importante que la educación de los jóvenes sea siempre balanceada entre lo académico y lo extracurricular, dándoles igual relevancia a todas las actividades que desempeñan los estudiantes dentro y fuera de las aulas de clase. De esta manera, el joven crece con una mayor confianza en sus capacidades personales. La lectura es una fuente de conocimientos e ideas nuevas que se van incorporando a la mente del lector. Quien lee siempre tendrá de dónde nutrirse para conseguir soluciones creativas o para crear su propio contenido en base a lo que haya leído con anterioridad. El pensamiento creativo tiende a ser original, es decir, a generar un contenido mental novedoso, siempre parte de algo previo. Incluso las mentes más creativas requieren de una alimentación abundante en información, ya que a mayor manejo de datos, mayores posibilidades creativas. Entre otras cosas, la creatividad es la capacidad de recomponer o rearmar novedosamente la información de la que se dispone. Este proceso no necesariamente es consciente del todo y no necesariamente se da de manera ordenada. La creatividad se apoya enormemente en el inconsciente y en procesos mentales que a simple vista podrían resultar misteriosos, pero que acaban manifestándose en la mente consciente. Del pensamiento creativo se espera que produzca nuevas perspectivas y formas de pensamiento, cuestionando ideas, asociando ideas, mezclando ideas, etc. Que ofrezca soluciones revolucionarias a una problemática establecida, que desarrolle plenamente el contenido de las nuevas ideas y sea capaz de prever las conclusiones y aplicaciones. Es usual vincular el pensamiento creativo a las artes y las labores estéticas, pero también se le encuentra en la innovación tecnológica, en el campo científico e incluso en las cuestiones de la vida cotidiana. Ante todo, debemos tomar en cuenta que la creatividad no debe ser considerada como un don privilegiado que solo han recibido algunos. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad creativa, es decir, es parte de la esencia del ser humano. Es importante entonces que desde los primeros años de vida no se corte esta capacidad creativa y en esto intervienen los padres y los primeros maestros con el inicio de la educación.
Ante todo, debemos tomar en cuenta que la creatividad no debe ser considerada como un don privilegiado que solo han recibido algunos. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad creativa, es decir, es parte de la esencia del ser humano. Es importante entonces que desde los primeros años de vida no se corte esta capacidad creativa y en esto intervienen los padres y los primeros maestros con el inicio de la educación. Por último, debemos decir que a partir de la comprensión del desarrollo del pensamiento creativo, cada uno está en la libertad de buscar la forma de crear, de mantener una mente abierta a nuevas maneras de ver las cosas. Debemos aprender a ver más allá de lo que podemos ver, de lo que es tangible y que ya está explicando o definido, y trabajar en la creatividad con ella. Solo con mente abierta, creativa y soñadora podremos construir y reconstruir un mundo mejor. Por último, debemos decir que a partir de la comprensión del desarrollo del pensamiento creativo, cada uno está en la libertad de buscar la forma de crear, de mantener una mente abierta a nuevas maneras de ver las cosas. Debemos aprender a ver más allá de lo que podemos ver, de lo que es tangible y que ya está explicando o definido, y trabajar en la creatividad con ella. Solo con mente abierta, creativa y soñadora podremos construir y reconstruir un mundo mejor. Por último, debemos decir que a partir de la comprensión del desarrollo del pensamiento creativo, cada uno está en la libertad de buscar la forma de crear, de mantener una mente abierta a nuevas maneras de ver las cosas. Debemos aprender a ver más allá de lo que podemos ver, de lo que es tangible y que ya está explicando o definido, y trabajar en la creatividad con ella. Solo con mente abierta, creativa y soñadora podremos construir y reconstruir un mundo mejor. Desarrollo. A partir de 1971, el término creatividad pasa a ser aceptado por parte de la Real Academia de la Lengua Española. Desde entonces, el término se ha ampliado y se ha vuelto muy popular para darle un carácter novedoso a cualquier actividad que realizamos. La creatividad se ha vuelto una herramienta inherente al desarrollo o construcción de muchos avances dentro de la ciencia, el arte y la educación. En base al existencialismo, se sostiene que son pocas las personas que reconocen que todo individuo puede ser creativo y que toda actividad puede ser realizada con creatividad. Picasso y Einstein la tuvieron. Ambos pensaron en conceptos que desembocaron en una escuela artística o en una teoría científica. En ninguno de los dos surgió la creatividad de la nada, sino que descansaban en el conocimiento y la vivencia, en el valor para avanzar y adentrarse en lo nuevo, lo ignorado y lo desconocido. Landau, 1987. A partir de la teoría interpersonal o cultural se señala que las diferencias en las personalidades se debe a procesos sociales y describen la creatividad como la capacidad de ver, percibir y reaccionar. Es necesario entonces, a partir de estas teorías, analizar cómo evolucionó la creatividad en la mente del ser humano, tratando de comprender cómo se desarrolla el pensamiento creativo, buscando la forma a su vez de desarrollar grandes cambios en el mundo por medio de la acción creativa. Según Cerda, dentro de las definiciones que existen acerca de la creatividad, se tiene la tendencia a involucrar 4 instancias o actores fundamentales de la creatividad, como son: primero, la persona que crea, el proceso creador, el producto creado, las influencias ambientales. El proceso creativo se canaliza a través del sujeto por medio de 2 fuentes que corresponden al pensamiento creativo y a la actitud creadora. El proceso creador que adquiere importancia en la medida en que éste sirva para alcanzar un producto determinado. En torno al producto creado giran los elementos que participan en el acto creador, sea este motivación, proceso creador o contexto. Las influencias ambientales se relacionan en grandes medidas con las teorías sobre la naturaleza y mecanismos de la motivación que se plantea en el campo de la psicología. Este descubrimiento nos aporta que la actividad cerebral vinculada al procesamiento visual se apaga 300 milisegundos antes de que surja el pensamiento creativo. Este fenómeno se parece a cuando alguien cierra los ojos o tiene la mirada perdida para suprimir estímulos. Este hallazgo muestra que es precisa una profunda introspección para dar lugar al pensamiento creativo. También que cuando surge el pensamiento creativo aparece un estallido de actividad en el lóbulo temporal derecho.
Este está